Llamadas hermanas, damos gracias al Señor por encontrarnos en su casa de oración. Escuchando a los hermanos, es un gozo, una alegría poder encontrarnos, reencontrarnos. Nos preocupamos cuando falta un hermano, porque es la muestra de amor que tenemos en el Señor. Normalmente somos un poquito trágicos, debo reconocer, pensamos algo malo les pasó, pero el Señor también nos permite esta tarde estar reunidos y poder compartir esas muestras de cariño, de amor de los unos por los otros. Mis amados hermanos, es eso lo que el Señor Jesús, en la noche que celebró la cena del Señor, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta del Cordero, que se sacrificaba un Cordero para la Pascua, el Señor les ha dicho a sus discípulos, cuánto he deseado estar con ustedes esta Pascua, cuánto he deseado, anhelado que estar con ustedes comiendo esta carne, comiendo este cordero, comiendo este pan. Pero no es solamente la fiesta de la comida, sino que es el sentido espiritual de comunión del Señor con sus discípulos, un anhelo grande del Señor. Y esta tarde, mis amados hermanos, les invito a que hemos reflexionado eh, sobre el hecho de cuando el Señor tomó el pan y lo partió y lo bendijo y lo repartió a sus discípulos. El apóstol Pablo nos dice hacer esto en memoria de mí. Y también vimos la semana pasada como en el capítulo 14, versículo 26, dice que cuando hubieron cenado, cantaron el himno, ¿se acuerdan? Cantaron el himno, no un himno, sino el himno, y salieron al monte de los olivos. Y sabemos que es referencia al Salmo 118. Pero quisiéramos, mis amados hermanos, antes de reflexionar más en el mismo Evangelio de Marcos y también, por cierto, en el Salmo 118, que volviéramos un poquito a recordar y a leer eh, el hecho de tomar la copa, bendecirla y dar de beber a ellos. Le voy a pedir a una hermanita que me pueda ayudar. Hermanita Gladys, por favor. Levantó la manito primero. Está ahí. Capítulo 14, versículos 23 y 24 del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 14, versículos 23 y 24. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. Amén. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Podemos tomar asiento, mis amados hermanos. Los invito a que tengamos un tiempo de oración. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por la palabra leída, Señor, porque ella habla de su voluntad. Su palabra nos dice que somos bienaventurados por escucharla, por leerla, por guardarla en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites esta tarde leerla, conocer de su voluntad, Señor, sabiendo que es lo mejor para nuestras vidas. Le pido, Señor amado, que su Espíritu Santo obre en la vida, en el corazón, el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, y cada uno de los hermanos que escucharemos, Señor, de lo que estamos leyendo y aprendiendo, Señor. Le pido, Señor amado, para que usted bendiga, Señor, también eh, el entendimiento, Señor. Le pido, Señor, que dirija mis palabras, que limpie mis labios de hombre pecador. El profeta ha dicho, son labios inmundos de hombre pecador, Señor, porque es su palabra justa, santa y buena, que debe ser entregada a su pueblo. Le pido, Señor amado, sus cuidados, Señor, en todo momento, y su dirección y discreción en todo momento. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al momento de la comida, al momento de repartir el pan, de repartir la copa de vino, el Señor ha bendecido el pan y ha bendecido el vino. Respecto al pan nos dice, tomad, esto es mi cuerpo. Sabemos que por la palabra, que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, del sacramento, el pan que estamos comiendo
y que comemos es pan. El pan no se transforma. Oye, bien. Un día me va a quitar el lugar, me va a decir, pastor, váyase a sentarse, yo voy a predicar. Amén, ¿no es cierto? Lindo. Te voy a dejar donde tu mamá. Vamos. A mí una vez siempre me sorprende que los niños, a veces paso por las plazas y las plazas muchas veces están vacías. Y cuando veo a los niños chiquititos me da gusto, mucho gusto. Es la muestra de amor hacia nosotros, tal como los hermanos han manifestado respecto a los jóvenes. También los pequeñitos son una muestra de amor. Y debemos también nosotros manifestar nuestro amor hacia ellos, cuidarlos, ordenarlos, guiarlos en todo momento. Y damos gracias al Señor porque nos permite esa bendición. Para nosotros una bendición. Algunos quieren ser abuelitas, abuelitos, pero cuando el Señor disponga. ¿Ya? Vamos entonces volviendo a lo que el Señor nos ha llamado esta tarde. Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, este es mi pan, tomad, esto es mi cuerpo. El pan no se transformó en carne, ni el vino se transformó en sangre. Sí, eso es un engaño, y hay que decirlo claramente. Las personas en forma mágica pensamos cosas, nos ilusionamos con cosas que pueden ser y tienen un ámbito mágico, y pensamos que eso es lo correcto, porque pensamos que estamos adentrándonos en áreas oscuras, áreas espiritualmente oscuras, y que nos permiten una mayor cercanía con Dios. Y eso es un error muy profundo que existe en la sociedad. Hoy día se habla mucho que hay espiritualidad en el mundo. Claro que la hay, pero es una espiritualidad equivocada, engañada. Es una espiritualidad engañosa, confusa y que atenta en contra de la palabra. Cuando el Señor ha dicho, esto es mi cuerpo, está hablando, tal como el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios, hacer esto en memoria de mí, teniendo clara conciencia que al momento de comer del pan, al momento de participar del sacramento que el Señor Jesús estableció ese día, esa noche ya, nos está hablando de recordar y tener presente el sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio del cuerpo que fue golpeado, fue insultado, fue esputado. Escuchan, hay una palabra que dice esputo. Esputo significa no solamente un escupo, sino que son muy profundos, digamos. No encuentro la palabra, pero es algo cultural. Y es muy sucio. Ya el escupo es sucio, ya escupir es sucio, una muestra de ofensa. Ahora, lo que está mostrándonos la palabra, que nos habla la palabra, que el Señor fue ofendido, fue puesta esa corona de espinas en su cabeza, fue despojado de sus ropas, fue insultado, fue azotado por culpa nuestra, por nuestra responsabilidad. El Señor asumió esos castigos sobre su cuerpo y nosotros cuando participamos de la Santa Cena tenemos que tener clara conciencia precisamente de lo que el Señor está diciendo al bendecir el pan. Les dice, esto es mi cuerpo, tomad, esto es mi cuerpo, nos dice el Evangelio de Marcos. El apóstol Pablo nos dice, haced esto en memoria de mí. Tengan clara conciencia de lo que están comiendo. Pero ahora esta tarde, nuestra hermanita nos ha leído un hecho también que fue conexo, ya vemos, que estaba vinculado tomando la copa de vino, ya dando gracias a quién, a Dios, dando gracias a Dios, es Dios. El vino es fruto de la tierra, es la uva, pero también hay fruto de la mano del hombre, porque es necesario producirlo, es necesario macerarlo, es necesario que vaya produciendo, que el vino que es cosechado, también el jugo de la uva, también vaya fermentando y haya todo un proceso. Pero el Señor da gracias a Dios por eso. Jesús no desprecia el trabajo del hombre, Jesús menos aún desprecia el trabajo de Dios, la obra de Dios, y el trabajo del hombre también está bajo el amparo de Dios.
Dios es el que permite el trabajo. Dios es el que permite ese trabajo, ese proceso de ese vino que bebieron. Y el Señor le entrega la copa a ellos, a todos, a sus discípulos, a aquellos, como hemos mencionado, que quieren, que dice el Señor, cuánto he anhelado, cuánto he querido, cuánto he deseado participar de la comida con ustedes, cuánto he deseado este momento estar con ustedes. Y aquí agrega algo que viene a dar luces aún más de ese anhelo del Señor. Esto es mi sangre. El apóstol Pablo nos dirá, hacer esto en memoria de mí. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Qué interesante esa frase, y quiero invitarlos a que reflexionemos en torno que por muchos, este es el nuevo pacto, que por muchos es derramada. Para poder comprenderlo, para poder comprender en su dimensión a qué es lo que se refiere el Señor Jesús, los invito a que abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 24, y los invito a leer capítulo 24, versículos 6 al 8. Éxodo capítulo 24, versículos 6 al 8. ¿Quién lo encontró? Ya, Maita Lady, por favor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Falta el otro. Entonces, Sí. entonces Moisés tomó la sangre y lo tiró sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Gracias, hermanita. El contexto en el cual el relato que nuestra hermanita ha leído nos habla que Moisés recibió de Dios, recibió de Jehová la ley que Moisés enseñó a su pueblo. Pero para darnos mayor claridad, en forma muy simple, le entregó muchas leyes. Y pensemos, son muchas más, pero pensemos en Éxodo 20, en los 10 mandamientos. Entre ellos, no matarás, por ejemplo. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Y el pueblo, sabedor de las leyes que Moisés le ha dado, porque Dios se las ha dado, ha dicho: haremos todas las palabras que tú has dicho, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y nos relata que frente al altar, una mañana, y los invita a pensar, a pensar hace 7.000 años aproximadamente atrás, frente a un altar, mucha gente, y estaba Moisés, en el cual le habían ofrecido sacrificio de becerro, de sangre de becerro, de holocaustos de paz, de sacrificio de paz a Jehová. Ese día, esa mañana, dice la palabra que tomó Moisés tomó la mitad de la sangre de los becerros que había sido recogida y la guardó, dice, la puso en tazones. Y la otra mitad la puso sobre el altar, la derramó sobre el altar. Y agrega que esa mañana, ese día, frente al pueblo, tomó el libro del pacto y leyó las leyes. Leyó las leyes una por una, le fue recordando el amor de Dios a través de estas leyes. Y las leyó al oído del pueblo. La respuesta del pueblo fue ese día: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre que estaba en estos tazones, estos tiestos, y roció, dice, sobre el pueblo. ¿Qué roció sobre el pueblo? Sangre de becerro. Roció la sangre de los becerros sobre el pueblo y agregó algo más. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La sangre es la señal del pacto. 7.000 años atrás,
en una mañana, el pueblo se levantó, edificaron un altar, honraron a Dios, cantaron a Dios, escucharon la palabra de Dios, leyó Moisés el libro del pacto, de este libro del acuerdo. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y las obedeceremos. Y en señal de ese pacto, la sangre derramada por los corderos fue rociado al pueblo. Y la sangre derramada y rociada es la señal del pacto. Días atrás les comentaba, cuando uno compra un vehículo, por ejemplo, o vende un vehículo, cuando uno compra algo, ¿dónde va? A una notaría. Prefiere ir a una notaría para que el notario le certifique. Cuando el día que nos casamos, antes que el pastor nos bendijera, ¿dónde estábamos, manita Lady? El registro civil, a ver, ahí recordando, hermano Jonathan también. Se lo recuerdo. Sí, sí, por supuesto. No, estaba súper contento. Y cuando el día que nos casamos vamos al registro civil, a una certificación y firmamos un acuerdo. Yo firmé un acuerdo, mejor dicho, mi señora firmó un acuerdo conmigo y yo también lo firmé, digamos. Ambos lo firmamos y los que estamos casados firmamos un acuerdo de lealtad, de fidelidad, de compromiso, de ayuda mutua, de protegernos. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Así lo prometimos ante Dios y lo prometimos mirándonos a los ojos. Pero esos dos hombres, lo que les he relatado, aquí hay un compromiso también, pero de los hombres con Dios. Hay una relación de verticalidad de Dios hacia los hombres, del cual el Señor les ha dado las leyes, del cual el Señor les ha enseñado, los ha guiado. Cuando la palabra dice les leyó a oídos, es que les habló claramente cuáles eran las leyes. Hermano Stalin, tenemos que orar por Stalin porque le duele las orejitas, tiene problemas en el oído, le duele el oído. Pero el pueblo de ese día que dijo aquí, a diferencia del dolor de oído, no, escuchó la palabra y se comprometieron. Pero en el devenir del tiempo, los invito a que veamos ahora, nos saltemos algunas páginas en la Biblia y veamos Jeremías en el capítulo 31 del versículo 31 al 33. Jeremías 31, ¿quién lo encuentra, manita? Jeremías 31 del versículo 31 al 33. Por favor, manita. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Hermanos amados, es fácil determinar que Jeremías es profeta, pero la palabra en Éxodo 24 también es profecía. También es palabra profética. El sentido de la palabra profética no es adivinar el futuro, no es hablar sobre el futuro, sino como la palabra transforma los corazones y nos va dando entendimiento del carácter del creyente, del carácter de Dios sobre el creyente, de la obra de Cristo sobre nosotros. Ese día, Jeremías nos ha dicho que el Señor dará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. Y está hablando de Éxodo. Jeremías está hablando claramente de Éxodo. Y les está diciendo al pueblo de Israel, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. El relato hermoso. Yo creo que es hermoso escuchar cómo hace 7,000 años esos hombres se levantaron y haremos las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos.
Pero había pasado un tiempo, el profeta Jeremías, el año 600 antes de Cristo, nos relata que ese pacto había sido invalidado, había sido dejado sin efecto. ¿Por quién? Por el pueblo. Y dice, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, un marido fiel, un marido abnegado, un marido que había sido leal con su esposa. Pero Israel había invalidado el pacto. Y uno dice, qué malos son los israelitas. Pero nosotros somos iguales. Peor. ¿Cuántas veces, hermano, no teniendo un compromiso, si podemos nos zafar, perdón la expresión, me zafo del compromiso? ¿Cuántas veces me comprometo a algo y pienso, ¿para qué hablé de más? ¿Cuántas veces no me ocurre que cuando era pequeño, un día les contaba, cuando era niño, prometí algo, pero con los dedos cruzados? ¿Alguien hizo la de los dedos cruzados? ¿Cuántas veces lo hicimos? De pequeñitos. De Elián, el chiquitito. No, yo prometí algo, pero con los dedos cruzados. ¿Para qué? Porque no me puedes obligar. Y yo me acuerdo, me viene a la mente, cuando estábamos con mi hermano y los primos jugando y hacíamos un compromiso, teníamos que poner las manos así y nos faltaba el que cruzaba los pies. Es verdad. Era vivo, no sé. Es vivo. Pero así somos. Somos desleales. Y Dios nos habla que en razón de esa invalidación del pacto, de ese vicio del pacto, pero no de Dios, que es bueno, que es justo, que les ha dado la ley. En Romanos 7 nos dice que la palabra de Dios, el mandamiento, es justo, santo y bueno. Romanos nos dice que el mandamiento es justo, santo y bueno. Entonces, siendo el mandamiento justo y santo y bueno, ¿por qué el pueblo lo invalidó? ¿Por qué el pueblo fue infiel? El pueblo cometió adulterio. El que es infiel en el matrimonio comete adulterio. La palabra es clarita. El adulterio no es solamente un asunto carnal, es un asunto espiritual y muy profundo, en el cual el Señor ahora les dice en Jeremías, viendo la maldad del pueblo, el 586 fue destruido Jerusalén. Fueron delante de nuestro hermano, nos relataba, nos recordaba al pasar la destrucción que fue destruido Jerusalén. Fue arrancada fue todo destruido, muertos las doncellas jóvenes, hasta los decrépitos nos dice que fueron muertos. Y los que sobrevivieron fueron llevados en esclavitud a Babilonia. 70 años estuvieron allá. 70 años, dice la palabra, que la tierra descansó. Porque la tierra iba a descansar. Era tanta la maldad, y es tanta la maldad del hombre, que la tierra estaba cansada. Pero Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, nuestro hermano nos relataba Sofonías, que es palabra profética. Jehová está en medio de ti, del pueblo, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará, dice, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿A qué es lo que se refiere? ¿A nosotros? Está hablando de nosotros.
Yo creo que hay una mirada mayor. Está hablando del Salvador. Por eso, mis amados hermanos, se logra entender y se logra comprender las palabras claramente del Señor Jesús. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Por qué diremos que es la sangre del nuevo pacto? El Señor Jesús esa noche no estaba improvisando. El Señor Jesús esa noche no pensó y dijo, como nosotros, que tenemos que improvisar muchas cosas, que tenemos que mejorar cosas, cumpliendo el mandato de Dios, cumpliendo la profecía bíblica dada por el Señor en Jeremías, señalada por los profetas que hablan de Cristo. El Señor Jesús, tomando su rol, tomando su papel de Salvador, de mediador, de Rey, de Señor, de nuestro Salvador, habla ahora a sus discípulos diciéndoles que la sangre que va a ser derramada, que será mi sangre, dice el Señor, la sangre del Señor Jesús, no será la sangre de un becerro puesta en pocillos, ni va a ser rociada por una sangre de animal, sino que ahora la sangre donde está la vida será derramada sobre muchos. No sobre todos, sobre muchos, dice. La Biblia, y hay que aclararlo claramente, valga la redundancia, no es universalista, no habla de todos, sino los muchos, aquellos que son llamados por el Señor, aquellos que son llamados por el Señor a la reconciliación. La palabra nos dice que si usted y yo estamos muertos en delitos y pecados, sin Cristo, usted y yo estamos muertos en delitos y pecados. Muerto en delito y pecado significa que usted está condenado a muerte por sus delitos, por mis pecados, por las transgresiones, por aquellas cosas que nos sorprenden de los pueblos de Israel y que hoy día reflexionamos, estamos tan lejos. ¿Usted por qué cree, hermano amado? ¿Usted por qué cree, hermana amada, que el hermano Alberto nos dijo, oremos en confesión de pecados? ¿Por qué tenemos que día a día confesar nuestros pecados ante el Señor? Porque somos pecadores. ¿Por qué no tendría sentido? Sería una pérdida de tiempo. Mejor, hermano Alberto, hermano Nelson, saltémonos esa parte si no tenemos ni un pecado. No, hermanos, oramos en confesión de pecados para reconciliarnos permanentemente con el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Este es el nuevo pacto. La sangre ya no será la sangre esparcida a través de un becerro, sino que es la sangre del propio Salvador Jesucristo que murió en la cruz. El nuevo pacto es sinónimo de amor y de misericordia hacia nosotros. Que ningún hombre en esta tierra pudo cumplir con nuestra condición de pecadores. Mas ahora, a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entrada al cielo. Y ahora estamos hablando de vida eterna. Mis amados hermanos, es por eso que el Señor Jesús nos ha dicho que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Es por eso, mis amados hermanos, que el Señor nos está hablando de su sangre derramada en la cruz. El Señor Jesús no estaba improvisando ese día. El Señor Jesús nos dijo, hoy estoy contento de estar con ustedes, ¿saben? Vamos a hacer un nuevo pacto. Estoy contentísimo de estar con ustedes. No, el Señor Jesús tenía claridad de lo que iba a suceder ese día, esa noche, de lo que se estaba anticipando, por amor a nosotros, por amor a usted, a ti, hermano, a ti, hermano, a ti, hermanita. Y nosotros hoy día no estamos aquí congregados porque seamos, que son simpáticos. No porque nosotros seamos agradecidos y que comemos rico. ¿Saben lo que une a la iglesia?
¿Saben lo que une a la iglesia? Es el amor de Dios. Que compartimos la fe común y nos congregamos. Y aunque nos cueste estar acá, aunque nos cueste venir para acá, por las razones que sean, el Señor, en su Espíritu Santo, nos dice, ve a mi casa, ve a mi hogar, ve a los hermanos, ve a las hermanas, regocíjate. ¿En quién? En el Señor. El regocijarnos en el Señor, mis amados hermanos, no es algo externo, es algo muy profundo de saber que ese día el Señor, esa noche, cuánto he deseado participar con vosotros de esta comida. Es una invitación del Señor. ¿Se recuerdan cuando leíamos, cuando el Señor llegó la noche, el versículo 14 y 17, cuando llegó la noche, vino Él con los 12? Ahora se entiende en profundidad. Vamos. Ahora se entiende en profundidad. Es el Señor el que viene a nosotros. Es el Señor el que está en medio de nosotros. Así lo ha dicho el profeta. Se confirma cuando el Señor Jesús dice en la palabra, que yo estaré en medio de vosotros. No son las circunstancias, mis amados hermanos, no son los sentimientos, mis amados hermanos, sino que es la relación de amor y de misericordia de Cristo hacia nosotros. El obrar del Espíritu Santo es que nos permite estar reunidos, nos permite estar congregados y nos permite tener entendimiento de ese nuevo pacto. Vuelvo a insistirle, mis amados hermanos, el Señor esa noche no improvisó. El Señor estaba cumplió el mandato del Padre dado por los profetas. Estableceré un nuevo pacto entre yo, dice Jehová, y mi pueblo. Usted y yo formamos parte de ese pueblo. Y hermano amado, quiero recordarte una y mil veces, usted no está aquí porque sea lindo, porque sea bueno, porque sea el mejor. Usted está aquí por la misericordia de Dios. Amén. Y todos nosotros, pecadores, alejados de Dios, por la obra de Cristo, somos reconciliados. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, esta tarde, Señor, esta noche, por su palabra, Señor, que nos habla del nuevo pacto, Señor. Ese pacto de amor y misericordia, de la sangre derramada de Cristo en la cruz. El sello del amor hacia nosotros, Señor, de ser reconciliados, de ser transformados en nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, para honrarte a ti, Señor amado. Le pedimos, Señor amado, que usted nos guíe. Aquel que aún no le conoce, Señor, aquel que aún no conoce de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, aquel que aún no confiesa que Jesucristo es tu Salvador, te pido, Señor amado, para que tú hagas la buena obra sobre este joven, sobre esta mujer, sobre este niño, sobre este varón. Le pido, Señor amado, que fortalezca al que está triste, que fortalezca al que está angustiado, Señor. Limpia, Señor amado, nuestras heridas, Señor, nuestras heridas profundas, Señor. ¿Quién más que tú, Señor, me conoce? Y repítame en su corazón, amado hermano y amada hermana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que tú me das. Gracias, Señor amado, porque esta tarde es una tarde de bendición, porque es el día en que declaré a Jesús como mi Salvador personal. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que se nos bendiga.